La paz de Dios, hermanos míos. Les saluda la hermana Silvia Amalia Santos Yañac. Hermanos míos, el día de hoy yo quiero compartir mi testimonio, hermanos, cómo Dios ha transformado mi vida y también cómo he vivido sin conocer a Dios. Hermanos míos, yo soy de allá de Huancayo. He vivido en la ciudad de Pampas, Tayacaja, hasta la edad de 17 años. Desde muy niña, hermanos míos, yo he vivido en un hogar donde no son temerosos de Dios, donde no conocen a Cristo. Yo he vivido viendo cómo mi padre pateaba a mi madre. Entonces, mi corazón, hermanos, se había herido, se había llenado de amargura, se había llenado de odio. Entonces, hermanos, también había pobreza en la casa, también había irresponsabilidad. Así, hermanos míos, yo he salido con ganas de superarme, de salir adelante, acá a la capital cuando yo tenía 17 años de edad, entre los cuales, hermanos, también me he enamorado. Yo tenía, hermanos, un enamorado, a los cuales él me engañó. Y cuando él me engañó, hermanos, conocí al padre de mis hijos, y a los cuales también, hermanos, cuando yo estaba con él, apareció una mujer con 2 hijos y me dijo que eran sus hijos de él, a lo cual yo no podía creerlo. Entonces, hermanos, todas esas cosas en mí había acabado odio, había acabado rencor en el corazón. Estaba muy profundamente dolida. Entonces, hermanos, no me quedaba de otra que hacerme responsable, trabajar, madurar por mis hijos. Entonces, hermanos míos, de vuelta la historia se repite. El padre de mis hijos viene borracho a la casa. Muchas veces, hermanos, ha llegado hasta sin dinero. ¿Por qué? Porque en el alcohol se terminaba toda la plata. Entonces, hermanos, eso me ha impulsado a que yo trabaje, dejando a mis hijos de repente estar más tiempo con ellos. Y yo tenía que salir a trabajar con él, ponerme fuerte, pararme fuerte ante las circunstancias. Pero también, hermanos míos, yo no conocía de Dios. A mí mi madre, mi familia me ha inculcado en la brujería. Yo creía bastante, hermanos míos, en lo que es la leída de la carta, la pasada de cuy, en los brujos. Yo paraba haciendo ver mi futuro, haciendo curar mi negocio, hermanos míos, porque yo no conocía de Dios. Mi familia era creyente de esas cosas, pero sin embargo, hermanos míos, yo estaba entregando al diablo, mi familia, al diablo estaba entregando, porque la palabra de Dios reprende, hermanos míos, las obras de las tinieblas. Y así, de esa manera, hermanos, yo me recuerdo, hermanos míos, lo que yo he vivido. Cuando yo estaba embarazada, mi esposo una vez me pegó, me tiró una cachetada, y luego también ya me tiró contra la pared. Entonces, hermanos míos, mi corazón se estaba llenando de odio, de amargura. Y la gota que derramó el vaso, hermanos míos, fue cuando también ya él me engañaba. Entonces, hermanos míos, yo no conocía a Dios en ese instante, yo no conocía a Dios. Entonces yo dije, si él me engaña, si él me golpea, yo quiero alejarme de él. Pero a lo cual él no me daba libertad. Él no quería que yo me alejara de él. Hermanos míos, ha sido muy dura mi vida, muy dura, muy dura. Hasta el punto, hermanos, donde yo dije, si él me engaña, si él hace todas esas cosas, yo también, ¿por qué no lo puedo hacer? Hermanos míos, yo también
Ya empecé a salirme a las fiestas, me iba a divertir, me iba a tomar. Me llenaba de felicidad cuando tomaba. Y mi corazón, hermanos, se había vuelto como una piedra. Yo ya no sentía nada. Yo pensaba que por el hecho, hermanos, que mis hijos no les faltaba nada, que tenían, hermanos, de repente su casa, que tenían su ropa, que tenían su comida, yo podía vivir como yo quería. Entonces, hermanos míos, yo salía, ya no me importaba nada, yo no quería saber nada del padre de mis hijos. Muchas veces ya nos separábamos y de repente volvíamos, nos separábamos y volvíamos. Así en ese plan parábamos, hermanos míos. Me recuerdo, hermanos míos, de una época cuando mi esposo, yo me estaba saliendo para una fiesta y me suplicó de rodillas que yo no salga. Me dijo, no te vayas. Pero tanto era la amargura en mi corazón y lo que él me había hecho, que yo dije, yo voy a salir. Quítate de mi camino, no me importa que me atajes, yo voy a salir. Quítate de mi camino. Y me salía. Y cuando él lloraba, yo decía, lágrimas de cocodrilo bota, porque él me había hecho mucho daño a mí. Y yo ya no quería saber nada de él. Yo trabajaba con él. Yo vivía en la casa con él, pero yo ya no quería saber nada de él. Hermanos míos, así era mi vida. Pero también, hermanos, a veces regresábamos. Recuerdo, hermanos, que una vez, por culpa del alcohol, estamos saliendo de una fiesta, hermanos. Parece que yo me quería quedar y él quería llevarme para la casa. Hermanos, yo no me recuerdo, pero las personas, nuestras amistades que estaban ahí, me dicen que yo lo había tirado a él con una piedra. Y él estaba sangrando y le han llevado al hospital, a lo cual a mí no me dejaron entrar. Y luego al día siguiente yo no me recordaba. Y él me decía que tú me has hecho eso. Pero igual, después de la borrachera, hermanos, seguíamos de repente juntos, pensando cambiar. Cuando yo hacía esas cosas, hermanos, yo quería dejar de tomar, yo quería salir, hermanos. Esa es una de las cosas, hermanos, que nos ha pasado. Y nuestros hijos han vivido mirando todo eso. Y después, hermanos, otra cosa también que nos pasó fue una vez, hermanos, que estábamos tomando. Empezaba todo alegre, empezaba todo feliz, la fiesta. Pero, hermanos míos, no sé cómo, tampoco me acuerdo. Dice que yo le he echado cactus, el jugo, en los ojos. Pero yo no me acuerdo. Y él me decía en la mañana, al día siguiente, me arde la vista. Entonces nos fuimos al hospital. A lo cual el doctor dijo, antes que te revisemos los ojos, tú necesitas que te revisemos, que te hagamos cirugía a la cara, porque su cara estaba arañada, hermanos. A lo cual, hermanos, yo no me recordaba. Me recordaba hasta cierto punto de la borrachera, pero más ya no me recordaba. Y a lo cual él decía, pero tú me has agredido. Pero igual, hermanos, nos perdonábamos y seguíamos juntos. Pero, hermanos, en todo ese momento del alcoholismo, en todo ese momento de la violencia, era Satanás tratando de destruir nuestra vida. Era Satanás tratando de matarnos, hermanos. Pero en su misericordia, hermanos, Dios nos cuidó. Dios, hermanos, nos reservó. Hermanos míos, el alcohol es destructivo. El alcohol hace mucho daño a la familia. En vista, hermanos, que yo hacía todas esas cosas, yo también quería cambiar, hermanos. Me había convertido así como mi papá. También me había puesto esclava del alcohol. Y yo también quería cambiar. Cuando yo tenía problemas, hermanos, yo quería cambiar. Entonces, hermanos míos, yo a la señora que trabajaba en mi casa le dije, llévame a la iglesia. Tal vez como yo nunca me he confesado, tal vez como yo no conozco a Dios,
Por eso vivo de esta manera. Entonces la señora me llevó a la iglesia católica, a lo cual me confesé con el cura. Y el cura me dijo, vaya y no vuelvas a hacer lo mismo. Pero hermanos, a la semana yo seguía lo mismo. Yo seguía tomando, hermanos. Yo no cambiaba, seguía lo mismo. Porque la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Estaba buscando a Dios en la manera incorrecta. Al cura no nos debemos confesar, hermanos, sino debemos confesarnos ante Dios, ante Jesucristo. Pero hermanos, yo no leía la Biblia, no tenía nada de conocimiento de Dios, hermanos. Entonces, hermanos míos, he cometido todas esas cosas sin conocer de Dios. A mis hijos los hacía pasar con huevo, los hacía curar de susto, cosa que el Señor Jesús no aprueba en la palabra de Dios. Hermanos míos, así era mi hogar. Mi hija, cuando era muy niña, quería suicidarse. No soportaba tanto pelea de sus padres. Hermanos míos, yo no tenía amor para mis hijos. Estaba enfocada en el trabajo, estaba enfocada en la plata, estaba enfocada en mis amistades, estaba enfocada en el alcohol. Pero no tenía amor para mis hijos. Cuando llegaba a la casa me encerraba en el cuarto y no conversaba con ellos. No les daba ese amor porque yo tampoco lo había recibido, porque yo tampoco lo tenía. Y yo pensaba que ellos estaban bien porque ellos ya tienen lo que yo no tuve. Hermanos míos, pero Dios siempre me hablaba. Pero yo, hermanos míos, no quería saber nada de la iglesia evangélica. Yo decía, ¡ay, Dios mío, que Jesús me perdone, Padre! Que Jesús, maravilloso Jesús. Yo decía, hermanos, que ahí están los ociosos, que ahí están los vagos, los que se chancan el pecho, esos hipócritas. Yo no quería saber nada de Dios. Cuando un evangélico pasaba por mi izquierda, yo me iba por otra avenida. Cuando alguien me venía a hablar de Dios, yo le cerraba la puerta. A mí me gustaban las fiestas, a mí me gustaba divertirme. Para mí, una fiesta donde no había música y ambiente no era fiesta, donde no había diversión. Y entonces yo dije, ¿cómo voy a ir a la iglesia evangélica? Eso no va conmigo. Y muchas veces he rechazado a Dios. Recuerdo, hermanos míos, que un día yo estaba en la casa con el padre de mis hijos. Y vino mi hermano, porque mi hermano es cristiano. Y ahí ya habíamos discutido, ya habíamos peleado. Ya estábamos tranquilos en la casa conversando. Estábamos con los efectos de la resaca. Y entonces mi hermano toca la puerta muy fuerte, y no le queríamos abrir, porque decíamos, se va a dar cuenta que hemos peleado. Pero él tocaba la puerta cada vez más fuerte y le tuvimos que abrir. Y ahí vino mi hermano, que es cristiano, con su esposa, y nos habló de Dios. Su esposa decía, ya ves, te he dicho, vamos a visitarle. Ya ves, ahora ya sabes por qué teníamos que venir, le decía. Y ellos, mi hermano me decía, ¿qué haces viendo esas películas de violencia que no te enseñan nada? Vete a televisión, escucha las prédicas. Y él agarraba el televisor y lo ponía ahí. Pero hermanos, mis ojos estaban cegados, mis ojos estaban oscurecidos. No miraba el evangelio, no miraba a Jesús. Cuando yo estaba mirando la televisión,
me daba sueño, no me gustaban esas cosas. Entonces mi hermano se iba con mi cuñada y nosotros cambiábamos de canal y decíamos, qué aburrido. Pero hermanos, ahora me doy cuenta que era Dios teniendo misericordia de mí, porque Él sabía en qué amargura estaba, cómo vivía llorando, porque Él sabía que no era lo que yo aparentaba ante la gente. Reía feliz. Hermanos míos, yo tenía mi casa de 3 pisos, he tenido mi carro, he tenido plata, no me ha faltado dinero, pero tenía un vacío en el corazón, tenía una tristeza en el corazón, tenía una amargura en el corazón. Había un momento donde yo ya le había dicho, adiós, ya no soporto más, ya no aguanto más. Ya no puedo más. El dolor era tan profundo que era como la misma muerte, hermanos míos. Era muy profundo. El dolor era muy grande, muy grande. Hermanos míos, hasta que un día fui por allá por Independencia, estaba por allá. Entonces fui a visitar a mi hermano que estaba en su puesto. Apareció una señora que era la líder de su iglesia de ellos y me dijo, me habló a mí. Yo no la conocía a la señora, pero la señora me habló y me dijo, Dios llama con cuerdas bucales. No esperes ser llamada a las malas. Busca a Dios. A lo cual en mi corazón dije, esta vieja está loca si piensa que yo voy a ir a la iglesia. A pesar que mi necesidad era grande, no me quería doblegar ante Dios. No quería buscar a Dios, porque pensé que Dios estaba conmigo. Porque desde niña nadie me ha enseñado la palabra de Dios. Y yo dije, Dios está conmigo, yo no necesito ir a ese lugar. Pero a lo cual la señora dijo, tienes que buscar a Dios. Dios llama con cuerdas bucales. No esperes ser llamada a las malas. Esa palabra se quedó en mi corazón, a lo cual yo rechacé y no acepté la invitación. No acepté buscar a Dios. Y al paso, hermanos, del mes a mes y medio, hermanos míos, se apareció lo que tanto la hermana me dijo tenía que pasar, tenía que suceder, hermanos. Mi llamado fue a las malas. El padre de mis hijos cayó endemoniado por un juego de la ouija. Entonces yo, cuando lo vi así, sabía que solamente un pastor le podía ayudar. Yo sabía que solamente un pastor lo podía ayudar, pero no conocía a ningún pastor. Todos mis amigos eran empresarios, pero también estaban dedicados a la borrachera, dedicados a sus cosas, pero no conocía personas entregadas a Dios. Entonces busqué al vigilante, le dije, ¿conoces a alguien? Sí, lo trajo. Pero este siervo no tenía autoridad de Dios. Oraba, pero el demonio se reía ahí. Entonces levantó un amigo y dijo, yo conozco a un pastor, es mi suegro, que tiene ya más de 20 años en el ministerio. A lo cual yo le dije, llámale. Y llegó el pastor. Cuando el pastor, hermanos, llegó, el padre de mis hijos se endemonió a las 12 de la noche. A lo cual el pastor llegó a las 2 de la mañana. Yo, hermanos míos, ya no podía soportar más. Yo nunca he visto un endemoniado, pero ese día lo he visto en mi casa. He visto y mi corazón ya no soportaba más. Yo me quería desmayar, yo me quería desplomar, yo me quería caer, hermanos.
Entonces estaba ahí, el padre de mis hijos estaba endemoniado, sacaba la lengua, hablaba de Adán, de Eva, hermanos, a lo cual nosotros no comprendíamos, arañaba la pared y estaba yo sumergida en la desesperación porque no sabía qué hacer. Entonces el pastor entró a las 2 de la mañana, me recuerdo muy bien, a lo cual el padre de mis hijos dijo: ¿a qué has venido?, le dijo al pastor. Por donde has venido te vas. Y el pastor le dijo: el que se va eres tú, en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, yo he visto la gloria de Dios. El pastor vino lleno de la presencia de Dios. Y el padre de mis hijos estaba hablando, el demonio estaba hablando a través de su boca. Entonces el pastor empezó a orar ahí. Oró hasta las 4 de la mañana, a lo cual todos estábamos desesperados. Ahí estaba mucha gente que vio. Todos estábamos desesperados. Entonces quedó liberado a las 4 de la mañana. Yo pude mirar la gloria de Dios, hermanos, cómo Dios tiene poder contra los demonios. El pastor le dijo, me preguntó su nombre, y yo le dije, se llama Víctor, y me dijo: Víctor, di que gracias a la sangre del Señor Jesucristo eres libre. Y él habló eso, y cuando él habló, toda su cara se llenó de las venas, resaltó. Pero en ese momento el demonio salió de su cuerpo y lo dejó libre. Y él volvió en sí. Pero él no se recordaba nada. Nosotros le hemos preguntado y él no tenía nada de recuerdo. Entonces lo único que él dijo fue: vamos a dormir, vamos a descansar. Y nosotros todos estábamos asustados. Entonces él se fue a descansar. Y yo le pregunté al pastor Mario Noriega por qué le había pasado eso. El pastor Mario Noriega a las 4 de la mañana me hizo leer 1 de Juan 3:8, donde dice la palabra de Dios: todo el que practica el pecado le sirve a Satanás, mas Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Hermanos míos, mi corazón estaba muy duro, aún viendo lo que yo he visto. No me quería arrepentir, no quería venir a los pies de Jesús. Mi corazón estaba muy duro. Lo único que yo quería era vivir mi vida. El pastor se fue. Pero hermanos míos, me venía al pensamiento lo que esa mujer me dijo: Dios llama con cuerdas bucales, no esperes ser llamada a las malas. Y efectivamente había visto el poder de Dios, también el poder de las tinieblas. He visto a Satanás y aún así no quería venir a Dios, pero tenía que tomar una decisión, porque yo ya sabía que Dios no me iba a dejar en paz, porque ya esa hermana me lo había avisado. Hermanos míos, ya no soporté más. Eso pasó un día lunes. Yo un día jueves me desplomé en mi cuarto. En mi cuarto me desplomé. Ya no sabía qué hacer, la cabeza me dolía. No sabía, ya no podía continuar con mi vida. Ya no podía irme a tomar, porque ahí estaba en mi mente. ¿Y qué pasa si el demonio vuelve y mata a tus hijos? Ya no podía, hermanos. Entonces en mi habitación cogí la Biblia, en mi cuarto, de rodillas, le dije a Dios, le pregunté: pero ¿por qué a mí si yo soy buena? ¿Pero por qué a mí si yo trabajo? ¿Por qué a mí si yo estoy ocupada? A lo cual abrí la Biblia y Dios me dijo:
hasta que endereces tus pasos. Entonces entendí que ya Dios me estaba llamando. Entonces, hermanos míos, tomé la decisión en ese instante en mi habitación. Si tú me estás llamando, yo voy a ir contigo, Señor. Si tú me estás llamando, yo me voy a entregar. Y tomé la decisión de dejar el alcohol, de dejar la vida perdida, hermanos. Pero en ese momento, hermanos, que yo tomo la decisión, me doy cuenta de los pecados que había cometido. Había cometido el pecado de fornicación, porque yo no era casada. Estaba, hermanos, también para mí era normal la cerveza, participar en las fiestas. También, hermanos míos, hemos participado siendo mayordomo, hermanos míos, de las fiestas allá en Cusco. También, hermanos míos, estaba participando, yendo a consultar al brujo, mi futuro, mi negocio. Hermanos míos, estaba muy sumergida en el pecado, muy sumergido en la maldad, en las cosas que a Dios le desagradan. Pero en ese instante, hermanos, yo tomé la decisión de dejarlo todo. Y llamamos al pastor Mario Noriega y le pregunté, ¿qué puedo hacer para entregar mi vida a Cristo? A lo cual el pastor me dijo, ven a la noche de bendición, hermanos, noche de bendición. Ven a la iglesia La Roca de Oreb, que está acá en Santa Clara, a la noche de bendición. A lo cual fuimos toda mi familia. Y cuando el pastor Juan Bautista llamó, ¿quiénes se quieren entregar su vida a Cristo? Yo pasé. Pero yo pasé porque Dios ya me había llamado, hermanos. Yo pasé porque ya Dios había tratado conmigo, debido a mi rebeldía, debido a mi desobediencia. Hermanos, entonces yo pasé para adelante y entregué mi vida a Cristo. Pero Cristo solamente desde el día que yo me entregué me amó. Desde el día que yo me entregué a Cristo, Él lo único que hizo fue amarme. La experiencia, hermanos, que tengo de ese día es que cuando pasé a entregar mi vida a Cristo, algo salió de mi cuerpo, algo salió, hermanos, y se fue. Algo salió, hermanos míos, y vino la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Desde ese instante, hermanos, yo ya no me quedaba dormida leyendo la Biblia. Ya podía leer, ya podía orar. Mi vida cambió, hermanos. Entonces, hermanos, empecé a buscar a Dios. Y también, hermanos, estaba sola ya. Estaba separada del padre de mis hijos. Entonces estaba buscando a Dios. Solamente buscaba a Dios. Estaba enfocada en Dios, hermanos. Y entonces, hermanos, una vez que he conocido a Dios, me fui a mi habitación. Y en mi habitación lloraba, porque ya podía sentir el abrazo de papá, ya podía sentir la presencia de papá, ya podía sentir el amor de papá, ya podía sentir a Dios, hermanos. Entonces yo llegaba a mi casa, me encerraba en mi cuarto y yo le decía a Dios, ¿dónde has estado? ¿Dónde has estado cuando yo he pasado de niña todas esas cosas? ¿Dónde has estado, Señor? ¿Dónde has estado cuando yo he tenido que vivir todo lo que he vivido? ¿Dónde has estado, Padre? ¿Dónde has estado? Hermanos míos, yo lloraba mucho en la presencia de Dios. Yo lloraba mucho en mi cuarto, porque yo pensaba que Dios no existía, porque yo pensaba que Dios no existía, debido a la maldad, debido a las cosas que nos suceden. A veces pensamos que Dios no existe, pero de pronto Él estaba tan cerca de mí, abrazando.
Entonces ahí empecé a tener una comunión muy fuerte con Dios. Y lo único que quería era buscar a Dios y al padre de mis hijos. Yo ya no lo quería más en mi vida. Yo tenía una lista de todo lo malo que Él me había hecho. Yo ya no quería saber nada de Él. Yo solo lo único que quería era buscar a Dios, querer más de Dios. Y empecé, hermanos míos, a buscar. Paraba, hermanos, en las vigilias, paraba en los ayunos, paraba, hermanos, en los retiros. Buscaba mucho la presencia de Dios. Y voy a contar, hermanos, las cosas más impactantes que Dios ha hecho en mi vida. Los milagros más grandes que Dios ha hecho en mi vida, hermanos. Yo quiero compartir con ustedes cómo Dios ha tenido misericordia de mí. Hermanos míos, yo me fui a un retiro de 3 días. Nos fuimos muchas hermanas, donde lo cual estaban hermanas ya más consagradas. Hermanos, pero antes de ese retiro, hermanos, yo había llorado en mi habitación. Yo le había dicho a Dios: para mí ya no hay esperanza, para mí ya no hay futuro, para mí ya no hay vida. Mi vida está amargada, mi vida está ya, mis sueños ya lo han enterrado, ya no existen mis sueños ya están olvidados, ya ni siquiera tengo sueños. Y lloraba mucho la presencia de Dios. Pero hermanos, en ese retiro, en ese ayuno de 3 días, hermanos míos, Dios me habló a través de la hermana. Dios me habló, hermanos. La hermana me dijo: Dios dice que en este lugar es su clínica. Y agarró con sus manos mi pecho y sentí algo caliente. Dios dice que te está sanando. Hermanos míos, yo he sentido cómo Dios me sanaba el corazón. Yo he sentido cómo Dios me ha sanado el corazón. Cómo Dios ha operado en mí, hermanos. Porque a partir de ese día, hermanos, mi vida ha sido diferente. A partir de ese día mi vida ha sido diferente, hermanos. A partir de ese día era como vivir de nuevo, hermanos. Era como vivir de nuevo. Era como que me había pasado algo malo, pero también atrás había quedado ese malo. Y era como que Dios me estaba dando un corazón nuevo. Era como que Dios me estaba dando para vivir de nuevo, hermanos. Y yo regresé a mi casa totalmente transformada, totalmente cambiada, totalmente. Me recuerdo que pedía perdón al padre de mis hijos, pedía perdón a mis hijos, pedía perdón a todas las personas que me han hecho daño. Me recuerdo, hermanos, que ya algo en mí era diferente. Por eso la palabra de Dios dice: yo hago nuevas las cosas. En Dios todavía hay esperanzas, hermanos. Y a partir de ese día, hermanos, empecé a tener gozo, felicidad en mi corazón. Empecé a tener paz en mi corazón. Y en mi corazón ya no estaba herido, ya no estaba dañado, ya no estaba lastimado. Mi corazón ya estaba sano, lo sentía de otra manera. Ya no había todo lo que había, ya no había esa amargura, ya no lo había, hermanos. Y así, hermanos, esa es la obra grande que Dios hizo en mi vida, hermanos. Muy grande, hermanos. A lo cual yo estoy muy agradecida. Y después de eso, hermanos, yo seguía buscando a Dios. No me detenía, seguía buscando. Yo recuerdo que yo
anhelaba ser bautizada con el Espíritu Santo. Anhelaba que Dios me use en gran manera. Entonces yo iba a esos ayunos que la iglesia organizaba, semanales ayunos, buscando la presencia de Dios, hermanos. Pero hermanos, Dios quería otra cosa de mí. Dios quería otra cosa de mí, hermanos. Yo iba buscándolo a Dios, en mi casa, en la iglesia. Pero hermanos míos, Dios no respondió mi petición, a lo cual yo me entristecí mucho en el corazón, a lo cual yo me entristecí bastante, hermanos, en el corazón. Pero hermanos míos, pero Dios quería restaurar mi hogar. Pero mi hogar ya no había nada que restaurar, estaban cenizas, ni siquiera cenizas, ya no había nada para hacer ahí. Pero Dios empezó a hablar a través del pastor. Yo quería bautizarme y me dijo: tienes que casarte. A lo cual yo dije: yo le prometo a Dios y a usted, pero yo no me voy a casar, que yo no voy a pecar, pero no me voy a casar con él. Y Dios ya me había mostrado que yo iba a pasar por las aguas del bautizo, y yo sabía que me iba a bautizar. Y el pastor me dijo: puedes bautizarte. Pero también detrás de mí el padre de mis hijos pasaba las aguas del bautizo. Yo no podía creer eso, pero yo seguía buscando la presencia de Dios. Y a través de un sueño, Dios le mostró que yo me iba a casar con él, el padre de mis hijos. A lo cual yo respondí al padre de mis hijos: yo oro, yo ayuno, yo busco a Dios, y a ti te va a responder no. Entonces yo dije que ese sueño no era de Dios. Yo rechacé y tampoco quise casarme, porque yo pensé que ya Dios no podía hacer nada en mi hogar, ya no podía hacer nada, y que ya todo estaba destruido. Pero hermanos míos, y entonces, pero yo no desistía de buscar la presencia de Dios. Buscaba mucho en los ayunos, en la vigilia, estaba ahí con las hermanas, con los pastores, estaba ahí buscando la presencia de Dios. Hermanos míos, y un día Dios hace el milagro. Estaba después de un ayuno de una semana, estaba sentada en mi negocio. Las ventas estaban muy bajas, y viene un joven blanco, alto. Me dijo que era de otro país. Me dijo: estoy buscando al hermano Copo, quiero hablar con él. Y yo le dije: está en tal lugar, y nos fuimos a verlo. Este desconocido llegó porque me dijeron que lo habían asaltado y que quería orar con el hermano Copo. Entonces nos pusimos ahí en la oficina y solamente entramos los tres. Pero este desconocido, hermanos, sabía mi vida, conocía mi pasado, conocía las intenciones de mi corazón. Entonces él me dijo, me miró ahí y me dijo: ¿por qué no te quieres casar? Que una mosca se varó en el brazo de Copo y la mosca era hembra. Estás buscando excusas para no casarte. No esperes que te pase algo más para que digas: ahora sí me caso. Yo estaré el día de tu matrimonio, me dijo. Yo estaré presente el día de tu matrimonio. Y al padre de mis hijos le dijo: con ella te vas a casar. Hermanos míos, la misericordia de Dios es tan grande. La misericordia de Dios es grande. Muchas veces nosotros no comprendemos, muchas veces nosotros no entendemos. A lo cual él me preguntó: ¿por qué no te quieres casar? Dime, me dijo, dime, ¿qué cosa es lo que tú eres? Me preguntó.
Y yo le dije: soy una madre soltera con 2 hijos. Ay, hermanos míos, ¿tú piensas que Dios va a querer que su hija sea madre soltera con 2 hijos? No va a querer eso para sus hijos, hermanos. No va a querer eso. Entonces él, diciendo esas palabras, se paró ahí en el cuarto, me tomó de la mano, le tomó de la mano al padre de mis hijos, y agarrados todos empezó a orar a Dios. Dijo: Padre mío, la escultura ya está hecha, solamente saca los cascaroncitos. Pero el odio era tan profundo todavía en el corazón. A pesar que habíamos perdonado, todavía seguía ahí. Y volteé la cabeza para otro lado, y él también volteó la cabeza para otro lado. Pero él seguía orando. Hermanos, cuando yo llegué al camino de Dios, yo llegué pensando: el matrimonio no sirve para nada. El hombre con hijos o sin hijos, él te va a dejar cuando quiere dejarte. El matrimonio solamente es un documento. El matrimonio no vale. Ese era mi pensamiento. Pero el matrimonio, hermano, bendecido por Dios, tiene mucho valor. El matrimonio es algo muy maravilloso con Dios. Pero en ese momento, hermano, yo no sabía eso. Pero en ese momento yo no entendía nada de eso. Entonces aquel desconocido que me dijo mi vida, que me dijo las cosas de mi corazón, se fue. Y yo quedé pensando en todas las cosas que me dijo. Yo quedé pensando en todo lo que me dijo. Me fui a mi casa a meditar en todo lo que me dijo este hombre, este desconocido siervo de Dios del Altísimo. Entonces entré a mi habitación y cogí mi Biblia y le pregunté a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que me case con ese hombre? ¿Acaso no te das cuenta todo el daño que me ha hecho? ¿Acaso no te das cuenta, Señor? No quiero casarme. Entonces abrí la Biblia y Dios me dijo: el día que tú te cases, muchas personas se convertirán por testimonio. En ese instante salió algo de mi cuerpo, un espíritu de rebeldía que gritaba: no quiero casarme. Y yo me quedé tranquila y tomé la decisión de casarme. Tomé la decisión de obedecer a mi padre. Hermanos míos, no hay nada más lindo, más maravilloso que obedecer a Dios. Porque la palabra dice: maldito el hombre que confía en otro hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Oh, hermanos míos, a partir de ese día, hermanos, tomé la decisión firmemente de casarme y obedecer a Dios. Hermanos, hice los trámites para el matrimonio, donde no hubo oposición. El documento llegó, el mío, llegó también el de él. Hermanos, a los 9 meses de convertida, de entregada a Cristo, apartada del pecado, hermanos, Dios restaura mi hogar. Una victoria al diablo, hermanos, porque Satanás estaba destruyendo mi vida. Satanás estaba destruyendo a mi esposo. Satanás estaba destruyendo a mis hijos. Pero Cristo vino a deshacer las obras de las tinieblas. Cristo vino a deshacer las obras del infierno y restauró mi matrimonio a los 9 meses, hermanos míos, de convertida a Cristo. Por eso yo te digo, hermano, hermana, busca a Dios. Para Dios no hay imposible. Para Dios todo es posible. A los 9 meses, hermanos, he pasado al matrimonio.
El matrimonio fue algo maravilloso. Dios cumplió, hermanos. Su presencia estaba ahí. Su presencia estaba ahí, hermanos. Un hogar restaurado, hermanos. Yo me he casado, hermanos, en el año 2012. Hasta la fecha, hermanos, 2019, hermanos. Sigo casada, hermanos, estoy acá. Ahora tengo un bebé, hermanos míos, de 1 año y 6 meses. ¿Cómo ha bendecido Dios mi matrimonio? Mi matrimonio, Dios lo ha bendecido de una manera sorprendente, hermanos. Antes de conocer a Dios, yo he vivido en convivencia, donde la convivencia era como el mismo infierno, hermanos. No había paz. Pero ahora, hermanos, ya tengo más de 5 años casada. Y yo te puedo decir, hermanos, que el matrimonio con Dios es diferente. Que el matrimonio con Dios es diferente, hermanos. Ahora, hermanos, mis 2 hijos mayores están caminando, viendo el amor del Padre de mi esposo hacia mí. Viendo el amor que Dios ha depositado en mi corazón hacia mi esposo. Hermanos míos, ahora vivimos de otra manera. Es cierto que hemos tenido problemas, de repente el anterior carácter, pero con la presencia de Dios, hermanos, todo lo hemos vencido. Somos más que vencedores por Cristo que nos amó. No ha sido fácil, hermano, pero la victoria lo hemos ganado. Lo hemos ganado, hermanos, la victoria. Estamos, hermanos míos, ahora enfocados más en buscar el rostro de Dios. Como Dios es tan maravilloso en el matrimonio, hermanos. Se siente una paz, un amor. Se siente una felicidad. Se siente, hermanos, un gozo. Es lindo, hermanos, cuando los hijos ven a los padres amarse. Es maravilloso. Yo pensaba, hermanos, antes de conocer a Dios, yo pensaba de esta manera, que cuando los hijos ya son grandes, que cuando los hijos ya tienen su edad como de 15, 17, 18 años, ya no necesitan a los padres. Pero eso es mentira, hermanos. Esa es la edad donde ellos necesitan más de los padres. De unos padres que sean ejemplo, de unos padres que caminen con Dios, de unos padres que los amen, hermanos, de unos padres que hablen con el ejemplo, hermanos míos. Oh, alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Hermanos míos, yo quiero orar por las personas que no son cristianas. Hermanos míos, yo quiero orar por esos invitados que están en ese lugar. De repente en tu casa, de repente este video ha llegado a ti y que tú no eres cristiano. Yo quiero que tú dobles rodilla donde estás y que le digas: Padre mío, me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida. Perdona mis faltas. En el nombre de Jesús hago esta oración. Escribe mi nombre, Padre, en el libro de la vida eterna. Padre mío, te pido que hagas una obra sobrenatural en mi vida. Sácame del alcoholismo, sácame de la drogadicción. Restaura mi matrimonio que está destruido. Padre mío, alcanza a mi hijo que está drogadicto. Alcanza a mi hijo que está borracho. Alcanza a mi hija que está perdida. Oh Padre mío, cambia este corazón de piedra que tengo, que no siente nada, y dame un corazón de carne, Padre bendito.